La ricina, la historia del veneno más terrorífico de la historia. Investigada desde finales del siglo XIX, pero utilizada desde la antigüedad, la ricina es una de las sustancias más peligrosas, venenosas y temidas en la ciencia. ¿Por qué tanto miedo? Para empezar, la ricina es particularmente letal. Es un veneno potente que incluso en pequeñas cantidades puede ser mortal. Se puede consumir oralmente, también inyectado e inhalado. Además, es sorprendentemente fácil de hacer y no tiene antídoto. Por eso no es sorpresa que la ricina sea utilizada como arma. De hecho, su potencial uso en terrorismo es una de las principales alertas. Pero ¿cómo funciona este veneno? Es realmente tan sencillo de crear. En este video te contaremos la historia de la ricina, los síntomas que puede causar, cómo funciona, y te contaremos cómo ha sido utilizada como un arma política en conspiraciones y complots. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La ricina es probablemente una de las toxinas más fuertes conocidas por los humanos. Su efecto es citotóxico, destruye o mata a las células del organismo y lo hace con bastante efectividad. Es muy peligrosa, incluso con pequeñas dosis puede ser mortal, pero su principal riesgo es lo fácil que es su proceso de producción. La ricina tiene un origen natural. Proviene de la planta de ricino, también conocida como castor o higuera, un ingrediente bastante frecuente en medicina ancestral, algunos tratamientos médicos y hasta en la gastronomía, e incluso una planta bastante popular en la decoración de interiores. Pero ¿cómo puede ser tan peligrosa la ricina si el ricino se puede consumir? La ricina realmente es un subproducto del ricino. De hecho, se encuentra únicamente en sus semillas. En las mismas semillas donde también se produce el aceite de ricino, cuyo consumo como laxante es completamente seguro y aprobado por agencias internacionales en todo el mundo. Pues sí, es sorprendente. Simplemente son diferentes productos, aunque compartan la misma base natural. El problema principal y el mayor riesgo de la ricina es que es sumamente fácil de fabricar. La ricina es el producto que resulta del proceso de extracción del aceite de las semillas, las cuales son aplastadas. Entre el 5 y el 10% de esa pulpa resultante es ricina. Solo hace falta separarla y purificarla, lo cual se puede lograr con métodos químicos que se aprenden en la secundaria, y se requieren sustancias relativamente fáciles de encontrar, como el ácido hidroclorhídrico. Lo peor, encontrar la receta para preparar este veneno es relativamente sencillo en Internet. El gobierno estadounidense ha hecho esfuerzos para eliminar las explicaciones sobre el proceso de preparación, pero en Internet es casi imposible eliminar información por completo. El resultado del proceso de purificación es la ricina pura, un polvo blanco que no tiene ningún sabor. Un ingrediente desde la antigüedad. La planta de ricino es conocida y usada por los humanos desde la prehistoria. Hallazgos arqueológicos en una cueva en Sudáfrica muestran restos de ácidos del ricino en una rama de madera. Se cree que era un aplicador de veneno, lo cual indicaría que ya desde hace 24.000 años la ricina se utilizaba con estos fines. Casi todas las civilizaciones antiguas usaban el ricino para tratar distintas afecciones. Un importante papiro egipcio, que se considera un tratado médico del año 1500 a.C., dedica todo un capítulo al uso de las semillas de ricino como tratamiento. Sirve como laxante, para tratar de enfermedad por abscesos, combatir la calvicie y hasta para inducir abortos. Distintos papiros de la misma era señalan que los antiguos egipcios sabían de las propiedades tóxicas y el riesgo de consumir la pulpa de las semillas, así que solo la recomendaban en dosis muy bajas. En la antigua Grecia también se usó el ricino. El célebre médico Hipócrates, quien vivió alrededor del año 400 a.C., usaba el aceite como laxante y para desintoxicar el organismo. El también médico griego Dioscórides escribió una obra médica en donde señaló que las semillas de ricino tenían propiedades diuréticas, expectorantes, antiinflamatorias, eméticas, que servían como laxante, aliviaban quemaduras, varices e infecciones de la piel. Las antiguas culturas orientales también lo usaron. En la medicina china tradicional se usó la pulpa de las semillas
y la infusión de sus hojas para tratar úlceras y heridas crónicas, también para aliviar la rinitis. En el sistema de salud Ayurveda, originado en la antigua India, la planta de ricino se utiliza para tratar afecciones reumáticas, problemas estomacales, estreñimiento, inflamaciones, fiebre, bronquitis, enfermedades de la piel y hasta la tos. La medicina Unani, de orígenes árabes y persas, utilizaba la raíz del ricino para tratar afecciones de la piel y también como purgante. Las hojas se usaban sobre quemadas y su infusión para promover la producción de leche materna. Las semillas y el aceite de ricino se administraban como tratamientos contra una diversidad de afecciones, probables en el hígado, dolores, lumbago, inflamación, asma, reumatismo, amenorrea, entre otras. En las culturas africanas, el ricino se utilizó como tratamiento para enfermedades oculares y cutáneas. También como abortivo, en el Caribe, se utilizó para curar heridas y sanar quemaduras. Sin embargo, a pesar de ser conocida y utilizada por culturas de todo el mundo, la planta de ricino fue realmente analizada a finales del siglo XIX, cuando se hicieron los primeros estudios sobre su potencial tóxico. En el año de 1887, el científico Thomas Story Dixon, de la Universidad de Estrasburgo, en Alemania, comprobó que el componente tóxico del ricino, es decir, la ricina, podía extraerse de la planta a través de un proceso sencillo de laboratorio. Sus análisis mostraron que el calor y la aplicación de un ácido fuerte podían eliminar la capacidad tóxica de la ricina. Un año después, el alemán Peter Hermann Stillmark extrajo la ricina y comprobó que podía utilizarse como tóxico o veneno. A partir de estos primeros estudios avanzaron más análisis sobre las cualidades y capacidades potenciales de la ricina, lo cual llevó a conocer su estructura, funcionamiento y aplicaciones médicas. ¿Cómo actúa la ricina en el organismo? En principio, la ricina infecta las células y les impide sintetizar sus proteínas, lo cual interrumpe las funciones claves del organismo y causa daños en distintos órganos. Incluso quienes sobreviven a un envenenamiento con ricina suelen sufrir daños permanentes en distintos órganos. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, los primeros síntomas de la ricina inician horas después de su ingesta. Si el veneno fue inhalado o inyectado, el tiempo podría ser menor. Los síntomas pueden variar de acuerdo con la forma en que fue consumido el veneno. Si fue ingerido en una comida o bebida, los síntomas pueden iniciar entre 2 y 4 horas después. Los principales signos son náuseas, vómitos, dolores abdominales intensos y diarrea. Esto provoca deshidratación severa que eventualmente desarrolla falla renal, hepática y la muerte. Si la ricina fue inhalada, los síntomas serán principalmente respiratorios. Inician con náuseas, fiebre, tos, sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Todos estos síntomas provocan el desarrollo de líquido en los pulmones, falla respiratoria y la muerte. Cuando se inyecta, la ricina causa la muerte de los músculos y nódulos linfáticos cercanos al sitio de inoculación. El organismo sufre una falla orgánica y luego la muerte. Estos síntomas tan potentes y rápidos han hecho de la ricina un veneno interesante para muchos. Su potencial como arma biológica se ha considerado por más de un siglo. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos consideró usar la ricina como arma, aplicándola en sus balas o creando una especie de nube de polvo que pudiera ser inhalado por los enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, científicos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Canadá estudiaron nuevamente el potencial de la ricina como arma. Pero finalmente no fue utilizada mientras no hubiese un antídoto. Otras toxinas más letales, como la toxina butolínica, fueron usadas en su lugar. Sin embargo, la ricina sigue siendo una sustancia vigilada y se considera que podría ser un arma biológica usada en el terrorismo. Pero no solo grupos armados y ejércitos han estudiado su uso. La ricina ha sido empleada con éxito, muchas veces para asesinatos políticos. De hecho, se considera que es mucho más efectiva y eficiente cuando se usa en ataques individuales, como un arma singular y que se puede emplear en contacto cercano. Te contamos algunos casos. La muerte de Georgy Markov. Uno de esos asesinatos con ricina fue el cometido contra el disidente búlgaro Georgy Markov, quien en plena Guerra Fría había abandonado su país para vivir en Londres y trabajar en el servicio de la BBC. El 11 de septiembre de 1978, cuando iba desde la oficina hacia su casa, sintió un pinchazo en una pierna. Solo vio a un hombre recogiendo una sombrilla. Ese día tuvo fiebre. 4 días después, falleció.
Una autopsia realizada en las instalaciones gubernamentales que estudiaban armas biológicas determinaron que Markov fue asesinado con una dosis de 0.2 miligramos de ricina. Solo lo pudieron detectar porque el perdigón en que se había aplicado el polvo del veneno no se disolvió y fue encontrado en su organismo. Las autoridades sospecharon de la KGB, el servicio de inteligencia soviético. Uno de los exjefes de inteligencia rusos, Vladimir Todorov, fue sentenciado en el año 1992 por destruir material del caso. El viceministro del Interior de Bulgaria se suicidó antes de ir a juicio por destruir archivos, y un espía búlgaro, que se cree que lideró el asesinato de Markov, murió en un accidente de tránsito no explicado. Debido a que es muy fácil de hacer, es difícil determinar con certeza los culpables en este asesinato con ricina. Las cartas con ricina de 2003 y el polvo en Capitol Hill. Otro caso muy sonado del uso de ricina ocurrió entre 2003 y 2004. En octubre del 2003, una oficina de correos en Greenville, Carolina del Sur, detectó restos de ricina en sus instalaciones, y luego una carta en que había una amenaza de envenenar las fuentes de agua de la ciudad. 3 meses después, en febrero del año 2004, fueron hallados restos de ricina en la oficina de correos del edificio del Senado. Específicamente, la sala donde hallaron el veneno era la que entregaba las cartas del senador Bill Frist, quien era el líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense. Aunque no hubo víctimas, los edificios de las oficinas del Senado fueron cerrados. 16 trabajadores pasaron por procesos de descontaminación y se desplegó toda una fuerza dedicada a estudiar ataques químicos y biológicos. La loca historia de las cartas con ricina en 2013. 18 años en prisión recibió como sentencia la protagonista de esta anécdota, Shannon Richardson, una tejana de 36 años. Envió cartas dirigidas al presidente Barack Obama en la Casa Blanca y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Lo hizo como una venganza contra su exesposo. Richardson hizo la ricina, la puso en los sobres y las envió en mayo de 2013 hacia ambas sedes de gobierno. Ella dijo a la policía que creía que lo había hecho su esposo, a quien trataba de encarcelar, pero fue descubierta y detenida. De cualquier manera, su intento fue fallido. Las cartas fueron interceptadas por los distintos niveles de seguridad de la Casa Blanca y la oficina del alcalde de Nueva York. Pero aún más sorprendente es saber que el intento fallido de Richardson no fue el único intento de envenenamiento con ricina en la Casa Blanca durante ese año, y también fue un intento de acusar a otra persona. Apenas un mes antes, en abril del año 2013, James Everett Duschke, proveniente de Mississippi, envió cartas al presidente Obama, al senador Roger Wicker y a una jueza de la Corte Estatal de Mississippi. Dicho así, parece un evidente intento de ataque terrorista. 3 importantes blancos, con cargos relevantes en la administración estadounidense. ¿Por qué otro motivo podrían ser envenenados? Pues, la verdad es que solo fueron daños colaterales de una pelea entre 2 rivales. Duschke pasó varios años de luchas y rivalidades con Kevin Curtis, un imitador local de Elvis Presley, que tenía cierta fascinación por las teorías conspirativas. Curtis había hallado en el hospital donde trabajaba un refrigerador con partes humanas congeladas. Intrigado, reportó su hallazgo a las autoridades del hospital, quienes lo despidieron. Esta reacción provocó paranoia en Curtis. Se preguntaba qué podrían estar ocultando. Se convenció de que algo muy grave ocurría en ese hospital y decidió contarlo a quien estuviera dispuesto a escuchar. Pero no muchos estaban interesados. Las presentaciones de Curtis se redujeron. Su esposa lo abandonó y eventualmente se encontró solo entre sus teorías, hasta que halló un anuncio de un medio que dirigía Duschke. En el anuncio, el medio aseguraba que publicaría cualquier historia relacionada con Mississippi. Y cuando Curtis llegó con su historia, Duschke lo rechazó. Tenía aspiraciones políticas y una historia de ese tipo afectaría su imagen. Curtis lo acusó de prometer falsedades en su medio y priorizar sus intereses personales. Desde entonces comenzó la discordia entre ambos, que se fue alimentando y empeorando a medida que aumentó su rivalidad. Ambos eran músicos, ambos tenían un ego inflado, y ambos acusaban al otro de no tener talento. Cuando unidades policiales especiales arrestaron a Curtis, quien había firmado el envío de las cartas de ricina, les tomó varias horas entender que él no era culpable. Ni siquiera sabía qué era la ricina. Aunque paranoico y creyente de teorías de conspiración, parecía que realmente no tenía idea sobre los supuestos atentados. Fue entonces cuando le preguntaron si tenía enemigos.
Sin pensarlo, nombró a Duschke. Solo hizo falta una breve investigación para encontrar las primeras pruebas en su contra, los implementos para fabricar la ricina, un manual para procesarla, testigos que aseguraban su conocimiento sobre ese veneno, y por supuesto, recibos de 2 compras que hizo Duschke de 50 semillas de ricino. Su plan era simple, culpar a Curtis y encerrarlo en prisión, pero Duschke no contó con que su plan fallaría porque no era tan bueno para la química. Afortunadamente, su ricina no era lo suficientemente tóxica. Los sobres enviados al senador y al presidente no llegaron a su destino. Fueron interceptados por medidas de seguridad. La jueza de Mississippi sí recibió el sobre, lo revisó y hasta intentó oler el polvo. Sus asistentes también. Ninguna resultó herida. Curtis fue liberado por las autoridades y eventualmente Duschke fue detenido y acusado. Parece una locura pensar que una planta tan popular como el ricino, cuyas distintas partes se pueden consumir de muchas formas, sea también el producto de uno de los venenos más peligrosos del mundo. La ricina es una sustancia potente, aún más peligrosa por lo fácil que puede ser su fabricación. Y si además piensas que no existe un antídoto, es realmente escalofriante. Los distintos asesinatos y complots en que se ha usado con éxito son demostración de sus efectos. Por eso es una de las sustancias más vigiladas en el mundo. Sin embargo, no deja de ser curiosa la cantidad de sustancias peligrosas a las cuales tenemos acceso y probablemente no lo sepamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la historia del veneno más terrorífico de la historia, la ricina. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.